Tenemos aquí en Sin Medias Tintas, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Jaime Delgado, senador ya elegido con credencial y todo de Ahora Nación. Y tenemos al senador de Fuerza Popular, Jacques Rodríguez, de esta entidad partidaria, para hablar de lo que se viene, porque en realidad el Senado tiene muchas facultades, tiene mucho poder, pero el voto lo que ha decidido es no dar una mayoría ni a Fuerza Popular ni a los sectores, digamos, antagónicos de Fuerza Popular. Entonces, quisiera empezar con Jaime Delgado. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Y no solamente como asesor en el Congreso, ha estado como funcionario, como congresista entre el 2011 y 2016, así que conoce bien el juego parlamentario. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con cómo va a funcionar, primero, esta bicameralidad que regresa después de 3 décadas, y por otro lado, cómo se van a lograr entablar algunos puentes para cosas que son importantes para el país. Bueno, buenas noches. En primer lugar, efectivamente, el retorno a la bicameralidad es un reto, es un desafío, pero es un sistema que finalmente garantiza una mejor calidad legislativa. Hemos sido país bicameral históricamente, hasta los 90. Exacto. Entonces, en estas circunstancias, creo que el país merece, además por los antecedentes de los últimos años, merece que el Congreso, tanto diputados como senadores, estemos a la altura de la expectativa del país. Ahora, una institución se hace superior a partir de las individualidades, porque lo que hemos tenido, digamos, en los últimos años nos ha generado mucha preocupación y mucha desconfianza. Entonces, es la calidad del senador que llega en esta oportunidad lo que va a ser la calidad de una institución como el Senado, ¿no? Sí, pero también las agrupaciones parlamentarias, los partidos tienen que garantizar, digamos, un manejo coherente para darle nivel, calidad, altura, prestigio al Congreso, porque eso es lo que nos merecemos, sobre todo con un deterioro en la imagen institucional terrible, la desconfianza que se tiene en este poder. Ahora Nación tiene 4 representantes. Tenemos 4 en senadores y 10 en diputados. Correcto, en el Senado. En fin, ¿de qué manera van a entablar? Ustedes en la segunda vuelta electoral tomaron una postura por Juntos por el Perú. Y claro, los que han estado representados de la izquierda, sí, tienen que ver con Juntos por el Perú, tienen que ver con Obras, tienen que ver con Ahora Nación. Y el Partido del Buen Gobierno se ha mantenido como en el centro, o sea, no sabemos exactamente si va a ser o no el fiel de la balanza. Pero, por ejemplo, le pregunto, ¿usted está de acuerdo con el comportamiento del candidato, en este caso perdedor de las elecciones? ¿Cree que se puede lograr efectivamente un entendimiento con los representantes de ese partido desde el ala izquierda? Mira, lo que corresponde ahora a todas las agrupaciones representadas en el Senado y en diputados es responder a las necesidades, expectativas del país. Y para eso obviamente tenemos que dialogar todas las agrupaciones. Ya, pero porque hay que llegar a, digamos, sí, entendimientos básicos, ¿no? Hay entendimientos básicos, pero para nosotros es claro de que tenemos que fortalecer una institucionalidad que ha ido siendo debilitada. La división de poderes para nosotros es clara. El respeto al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, son encargos que nos han dado al Senado que son sumamente importantes porque precisamente tenemos que garantizar esa independencia de las instituciones para que se garantice el equilibrio en el poder. Para nosotros eso es clave. ¿Qué plantearían para garantizar ese equilibrio? Luego voy a ir, por supuesto, con Fuerza Popular porque evidentemente estamos hablando de que estará en el Ejecutivo, pero tendrá que hacer un trabajo muy importante también de coalición y negociación. Por ejemplo, para el nombramiento de estos cargos importantes que le corresponde al Senado, lo que corresponde es la meritocracia, la transparencia. Es decir, estamos de acuerdo, pero digamos, ¿qué se va a plantear para que ese balance de poderes que usted señala pueda evidenciarse? Hoy tenemos, digamos, estas instituciones
que están debilitadas, que están cuestionadas, pero ¿qué debería hacer el Senado en ese sentido? Cuando le corresponda al Senado hacer la selección de los nuevos integrantes de estas instituciones, se va a tener que ser muy transparente, riguroso y privilegiar las cualidades personales y la historia democrática que tengan las personas que vayan a ocupar estos cargos. Así de simple. Muy bien. Desde el punto de vista ya del oficialismo, porque ustedes estarán en el Senado, es una tarea importante, digamos, de alguna manera, estar en el tono, en el ritmo de un ejecutivo que ha señalado que quiere destrabar, que quiere promover, que quiere hacer un shock de inversiones, pero lo cierto es que tienen solamente 22 representantes. Renovación Popular podría ser un aliado natural, pero si no asume López Aliaga como senador y si finalmente no va un accesitario, van a estar en serios problemas porque van a tener menos representantes que los que podrían tener una izquierda eventualmente en el conglomerado, ¿no? Bueno, el mandato del pueblo ha sido muy claro, nadie tiene mayorías absolutas, eso nos comanda a conversar, a negociar, a parlamentar, que es la razón de ser de los congresos. Entonces, al ser bicamerales, yo creo que la velocidad con la que se hacían las leyes va a bajar y eso va a beneficiar al país. Se dice que la Cámara de Se lo van a Senadores, tomar como, digamos, con un proceso mucho más reflexivo. por lo pronto te prometo que no va a haber más día del emolientero. O sea, eso no es la función del Congreso de la República. Y van a ir al Congreso, porque Sí, por virtualmente, digamos, también es una complicación, ¿no? Hay un compromiso para que la virtualidad deje de ser una costumbre y que haya presencialidad. El Perú nos ha dado un mensaje claro, y el mensaje es: nadie tiene mayoría absoluta, Sí. conversen, pónganse de acuerdo, limen asperezas y traten de sacar adelante lo mejor posible para el Perú. En ese sentido, todo aquel que quiera trabajar por el Perú es bienvenido para poder conversar. Efectivamente, vamos a tener que buscar consensos para nombrar un nuevo TC, para nombrar a los directores del Banco Central de Reserva, en un futuro ver la Defensoría del Pueblo, y nos tendremos que poner de acuerdo en el mérito que tiene la persona. ¿Con Julio Velarde a la cabeza? No lo sé, depende mucho de Julio Velarde. En todo caso, Julio Velarde es un excelente técnico, ha hecho una gran labor. Estuvo, digamos, el vicepresidente Galarreta la semana pasada y habló que efectivamente lo primero que iba a hacer Keiko Fujimori es llamarlo y pedirle que se quede. O sea, así es muy posible. Es muy posible. ya. Y ustedes tienen que ver también con estos 3 representantes dentro del directorio del BCR. Son 3 que vienen del Ejecutivo y 3 que vienen nombrados por el Senado, en este caso. Conversaremos sobre los currículos que nos proponen para tener a las mejores personas, las más idóneas para ese tipo de cargo. Nuevamente, al no haber mayorías, la prensa equivocadamente le llamó a esto repartija. No, no existe repartija. Existe, equivocadamente, sí, claro, en el Congreso que se va. en cualquier Congreso. No existe. Bueno, es que sí han habido repartijas, pues ha habido también negociación debajo de la mesa. Cuando se reparten ministerios, por ejemplo. Bueno, eso habrá que preguntárselo a los que están saliendo. Por eso. Yo no soy parte de eso. Y creo además que el país, a la hora de emitir su voto, ha castigado a aquellos que ha sentido como parte del clientelismo, digamos, para mantener determinadas situaciones en el país en los últimos años. Bueno, ¿no? indudablemente hay 2 partidos políticos que han marcado mucho la agenda en los 2 últimos gobiernos y que ya dejaron de tener representación. Se refiere a APP y Podemos. Así es, ya dejaron de tener representación. Correcto, en el o sea, Congreso, ha habido ¿no? un castigo, digamos, evidente de parte del electorado. Acción ¿no? Popular tampoco está. Y Acción Popular en el tampoco, candelero, ¿no? obviamente. Entonces, el mensaje, nuevamente, es claro. Tenemos que ponernos de acuerdo. No necesariamente me van a gustar los candidatos que salgan, pero tendremos que ponernos de acuerdo en que tengan los méritos suficientes y en que sean aceptables para la mayoría de nosotros. Es imposible ponernos de acuerdo en todo. Sin embargo, yo hago un llamado a no solamente Jaime Delgado, que es un directo y antiguo amigo, con el cual tenemos muchísimas coincidencias, a buscar las coincidencias entre la gente de la llamada izquierda y la llamada derecha. ¿Cuáles podrían ser esas coincidencias? Todo lo que sea bueno para el Perú Ya. es una buena coincidencia. Pero me encantaría que aterricemos lo Julio bueno para Velarde el es una Perú. buena coincidencia. Julio Velarde es una buena Es una coincidencia. muy buena coincidencia. O Ok. alguien de categoría
similar, que lo hay en el Perú. Hay gente muy calificada en el Perú. Es decir, Julio Velarde sería una extraordinaria noticia para los mercados que continúen la labor, pero Julio Velarde no es eterno tampoco. No, claro que no, nadie es eterno, ¿no? O sea, la única verdad es que todos vamos a estar de paso en este mundo. Pero ¿usted cree que sería una buena coincidencia, Julio Velarde? Por supuesto, es más, desde Ahora Nación, nosotros ya en su momento planteamos que Julio Velarde debía quedarse si él desea quedarse. Pero más allá de la decisión personal, yo creo que el ejemplo del modelo institucional, el blindaje que tiene el BCR, tendríamos que replicarlo en Eso otras digo instituciones. Por ejemplo, en ESalud. ESalud es una Eso desgracia. les iba a preguntar sobre Es una eso. desgracia, Mónica. ¿Cuándo has visto que los asegurados de salud se estén pasando al CIS? Que además el Porque CIS aparentemente está funcionando respondiendo mejor. Las citas son más rápidas, los medicamentos están disponibles y ESalud, que era una institución ¿A qué mucho más cree fuerte. que se debe esta debacle de salud? Primero, que se ha convertido en agencia de empleo, se ha llenado de burócratas, hay una ineficiencia absoluta y ya cuando hablo de corrupción, ahí las autoridades tendrán que investigar, porque ¿cómo es posible que teniendo un presupuesto de 18.000 millones de soles no haya medicamentos o los medicamentos se estén comprando a 4 o 5 veces más el precio porque hay los desabastecimientos casi frecuentes? Bueno, o sea, evidentemente acabamos de precisar. La declaratoria de emergencia es vergonzoso. una tradición en ESalud, justamente para evitar las compras por licitación transparente y poderlas hacer a dedo. ESalud es la típica institución donde tú aprietas, las declaratorias de emergencias. Por supuesto. Ya. Mira, va a haber dentro de poco, y ya está anunciado, tenemos el julio más caliente de la historia nacional. Tenemos un niño que está viniendo y es una cosa muy seria. Entonces, una de las primeras acciones del gobierno de la señora presidenta electa Keiko Fujimori es encabezar seriamente el esfuerzo para paliar todo lo que pueda suceder con el fenómeno del niño, especialmente durante el verano. Ese es algo inminente, es algo urgente, es algo que tenemos que hacer. Es algo sobre el cual todos podemos estar de acuerdo, pero para eso vamos a necesitar una delegación de facultades que estoy seguro se dará en su momento. ESalud tiene que tener un cambio muy profundo. Indecopi tiene que tener un cambio muy profundo. Hay varias instituciones del Estado que se han ido degradando con el tiempo por el clientelaje que Jaime correctamente está señalando. Y que usted coincide. Pero de todas maneras. Es decir, si no vamos a cambiar, ¿para qué hemos Pero llegado al todos nos gobierno? hemos hecho los locos, ¿no? O sea, ha habido complicidad también porque los temas o prioridades han estado en otro lugar. Entonces, hoy deberíamos ya dejarnos de estar de perfil frente a estas instituciones que tienen que ver con el día a día de las personas. Presentábamos esta noche en Punto Final justamente que gente, paciente oncológico, no se ha podido comprar los medicamentos. Hay desabastecimiento porque quisieron meterle todos los torpedos para esa declaratoria de emergencia y meter medicamentos que nadie más necesitaba o que no estaban desabastecidos. Entonces, eso es corrupción. Mira, hay un secreto a voces. Una medicina para la presión arterial, que es la cosa más común que puede haber, en el Perú cuesta 10 veces más caro que en España o que en Argentina o que en Ecuador. Ese es un oligopolio que tenemos que combatir necesariamente. El cambio en el sector salud, la revolución en el sector salud, es hacer que la salud llegue a la gente. El problema en el Perú ya dejó de ser el dinero. Dinero hay. Lo que hay es una tremenda ineficiencia y una gran corrupción para poder llegar a las cosas. Y la corrupción no es solamente en el Estado. La corrupción también está en la empresa privada que se colude con algunos malos funcionarios públicos para esconder las medicinas y así poder declarar las emergencias o para venderlas a un precio muchísimo superior. El DIGEMIT, que es el organismo que regula las medicinas. Viene un fármaco nuevo y le dice, vea, acá está el permiso de la FDA de Estados Unidos, que dice que es bueno, y acá está el permiso de la Comisión Europea, que dice que es muy bueno, y en DIGEMIT dice, vea joven, todo está muy bonito, pero tenemos que revisarlo nosotros también. Y te dejan en la mecedora durante 4 o 5 años. ¿Cómo se soluciona eso?
Tenemos que hacer esta revolución en la salud, para lo cual el doctor Recoba ha estudiado a fondo el problema, y tenemos que hacer estos cambios estructurales. O sea, la O institucionalización... sea, el doctor Recoba sería, digamos, quien encabezaría ese cambio en el Ministerio de Salud. El doctor Recoba ha sido el encargado en el plan de gobierno de ver el tema de salud con suma Y eficiencia. estará, digamos, en la transferencia también para ver cómo... Asumo sanamente que sí. Si más allá de eso él va a terminar siendo el ministro o no, dependerá de la señora presidenta. Correcto, yo sé que no le voy a pedir, evidentemente, que me diga quiénes van a ser los miembros del gabinete, pero ya están sonando varios, digamos. Sí, bueno, tú sabes de que Lima es una maravilla a la hora de sonar, ¿no? Todos son ministeriables y todos empiezan a hacer publireportaje de sí mismos diciendo que ellos son la salvación, pero no funciona así, pues. O sea, ¿cree usted que varios de los visitantes que ha tenido la propia Keiko Fujimori tiene que ver con ese show off para ver si agarra un ministerio? No hay tradición más hermosa en el Perú que el besamanos. Entonces, ¿qué ¿Y te a usted puedo decir? le incomoda eso? ¿Le molesta? Sí, un poco. Porque, pero, en fin, digamos, es parte de... Es como comer anticuchos, es parte de la corte del folclore virreinal, nacional. digamos. Sí, no lo podemos evitar. ¿Y usted cómo cree que debería estar conformado, digamos, el gabinete, Jaime? A ver, No me refiero a nombres, en primer lugar, me refiero... a gente técnica con experiencia y yo diría sin conflicto de intereses. Pero ustedes no estarían dispuestos a aceptar eventualmente no. una... Porque ¿por qué? No porque no O sea, es el primero, rol... si lo llama o no lo llamas es otra No es cosa. el rol que nos corresponde. Ya. ¿sí? ¿Cuál es el Nosotros- rol que ustedes van a tener? El rol que nos corresponde es ser una oposición crítica y responsable. Responsable. Porque aquí cuando se habla de oposición, algunos creerán que eres mi enemigo, que obstruccionista. No. El país está esperando de nosotros, de los representantes, comenzar a resolver los problemas, pero nuestra posición va a ser desde ese punto de vista crítico y responsable. Y cuando digo, ese gabinete también tendrá que tener, más allá del profesionalismo, la experiencia, la trayectoria, estar libre de conflicto de intereses, porque aquí hay un problema. Cuando hablamos de salud, por ejemplo, el problema de salud es mucho más grave porque estamos concentrados en el medicamento y en la atención de la enfermedad y no estamos diciendo nada respecto de por qué se está enfermando la gente. Y la gente, por ejemplo, tú has ¿Por visto qué se está todo enfermando la gente según...? por muchas razones, pero has visto los monitoreos ciudadanos que se han venido publicando desde hace 4 años. Sí. 50% de los alimentos que estamos consumiendo, incluso los que compras en Wong, en Metro, en los supermercados, con altos niveles de agroquímicos, no aptos para el consumo humano. Repito, no aptos para el consumo humano. Oye, y esto sigue enfermando a la gente y causando cáncer, infertilidad y una serie de problemas. ¿Quién está resolviendo eso? Hay que hacer una reforma institucional para crear o reforzar un Servicio Nacional de Sanidad Agraria que realmente nos garantice a los peruanos, así como garantizamos que una fresa, un espárrago, cuando sale al extranjero, salga en perfectas condiciones porque sabemos hacerlo. Sin embargo, para el mercado local el control es cero. O sea, tenemos que comenzar a abordar este tipo de factores que están afectando la salud de la gente. Tú sabes, Mónica, que hay una vieja frase congresal y es, dime que están hablando para oponerme. Ya. Si logramos desterrar eso, si logramos que en el Senado, en diputados, podamos ponernos de acuerdo, si logramos que el Perú en general permita que el gobierno haga los cambios que se tienen que hacer con la delegación de facultades que se van a pedir muy probablemente. Solo quiero hacer un paréntesis. ¿Estarían de acuerdo con delegar facultades? Siempre vamos a actuar con mucha prudencia en eso y Pero- acotando para qué específicamente, para no dejar puertas abiertas que de pronto se pueda meter contrabando. Entonces, en principio, de acuerdo a lo Se que tendrá presente- que evaluar. Ok. exacto. ¿Viste? Ya Muy logramos un primer acuerdo. Ya está. Vamos a ver. Son Que así sea 5 comentarios, años. Voy a ir a presidir la mesa. Y en realidad, a propósito de presidir la mesa, hay quienes están diciendo, precisamente por el hecho de que no hay mayorías, ni en el Senado, ni en diputados, que evidentemente hay una intención de Fuerza Popular de presidir el Senado, pero estarían dispuestos a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados justamente en el afán de encontrar puntos de encuentro. Mira, yo creo de que al ser de Fuerza Popular la primera minoría, necesita tejer alianzas con otras agrupaciones
sobre puntos generales o sobre puntos fijos. Se formó lo que se llamó el Bloque Democrático en el Congreso, que acaba de terminar sus funciones, con acuerdos básicos sobre ciertas cosas, y así Perú Libre pudo sentarse en la misma mesa directiva que Fuerza Popular. Yo no veo razón alguna para que no se puedan dar ese tipo de acuerdos. Es decir, el señor Delgado... Tendría que ser más transparentes, ¿ah? pero El nadie país lo tiene- está necesitando. Nadie tiene dudas sobre la transparencia, pero tenemos que tener acuerdos, tenemos que dialogar, tenemos que parlamentar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas. Partimos de la premisa de que todos queremos el bien del Perú. Tenemos distintas visiones sobre qué cosa es el bien Sí, del claro, Perú. claro. ¿Ok? Pero podemos ponernos de acuerdo en que Procesos distintos, digamos. tenemos que reformar el sistema de salud, tenemos que reformar el sistema de pensiones. Hay una serie de cosas que ya no podemos postergar más. El mandato popular lo ha obtenido la señora Fujimori. Por lo tanto, ella tiene que elegir a sus ministros de acuerdo a quienes le ayuden para poder gobernar mejor, no de acuerdo a un cuoteo, como ha habido anteriormente. Yo soy absolutamente enemigo de los cuoteos. Eso no ¿Cómo tiene ningún debería ser sentido. el perfil de ese gabinete? Yo creo que debe ser un gabinete político con muchos técnicos de gran nivel por detrás. El ministro no puede ser un técnico, el ministro debe ser un político que es fusible a las situaciones y tú lo cambias. El técnico continúa, pero el ministro que es político sabe cuáles son las políticas de Estado, sabe cómo explicar las cosas. A veces no es tan fácil explicar las cosas. El primer ministro aparentemente se ha voceado al señor Galarreta, muy cercano a la presidenta. ¿Cree usted que sería un acierto? Yo creo que sería una muy buena noticia que Luis Galarreta, que es un político de fuste con muchísima experiencia, pueda hacer, pero nuevamente no soy yo el que decide esas cosas. ¿Usted vería al señor Galarreta como un buen presidente del Consejo de Ministros? Yo lo conozco a Lucho Galarreta. Porque Me imagino, porque usted tantísimos digamos, años. usted ha sido asesor varias veces en el Congreso, congresista. He usted también ha sido tenido congresista. coincidencias y muchas discrepancias también con Ya, Lucho. ok. Pero bueno, es la presidenta finalmente la que va a tener que Mira, determinar con Lucho eso. Galarreta uno puede tener discrepancias o uno puede estar de acuerdo, pero siempre vas a poder tener diálogo. Y eso es muy importante. Trata de buscar diálogo. Quizá uno de los mejores negociadores de Fuerza Popular y que busca siempre el diálogo y un acuerdo que beneficie a la mayor cantidad de gente, ese es Luis Galarreta. Bueno, yo tuve muchas discrepancias. Recordarás el Eran tema de- de la ley de alimentación saludable con los Claro, octógonos, los ¿no? octógonos. No, yo he sufrido mucho. Ahora, sufrido pero ese mucho. ese es su tema, ¿no? Pero Claro. finalmente los temas en el Perú pasan también por otros... Sí, por otros por otras temas, cosas, el tema ¿no? de regulación de la publicidad del tabaco y en fin, bueno. Pero estamos entrando en un espacio, en un momento en donde creo que el país merece que todos hagamos el esfuerzo de resolver los problemas que tenemos en el país. El fenómeno del niño lo tenemos ahí, ahorita. Y el crimen la- organizado y el lo crimen tenemos hace organizado, tiempo. y la corrupción y la ineficiencia en todos los sectores del gobierno regionales y locales. Es un caos. O sea, tenemos enormes retos que resolver. Tenemos que devolverle a la policía la capacidad de poder combatir eficientemente el crimen y de no perseguirlos. Hoy el policía tiene miedo de utilizar su arma de reglamento porque sabe que lo van a meter Pero tampoco preso. abrir la puerta para el abuso. Nunca. Es que Sí, lo que es pasa es que también Absolutamente ahí enemigo hay... del policía, Y esta pero reciente- tienes que permitirle al policía ejercer su autoridad, porque si no tienes un policía con autoridad, entonces el Pero crimen cunde. un policía con autoridad debe estar dentro de una institución incorruptible. Claro. Esta reciente ley que amplía las No, facultades sí, del no, Foro no. En un mundo Policial ideal Militar. es una maravilla. No, pero es que hay que propender, por lo menos, porque nosotros estamos bien lejos de ser un mundo ideal, un mundo ideal. Está bien, pero tenemos que ir paso a paso. Mientras tanto, necesitamos una policía incorruptible, necesitamos un policía que vuelva a tener orgullo de su insignia, de su trabajo, y que sepa que el Estado lo protege. El policía, en nombre del Estado, en nombre de todos los peruanos, tiene el monopolio de la fuerza. Y eso nadie lo duda, lo dice la Constitución. Así es, para poder evitar que el crimen haga lo que le dé la gana. ¿No es cierto? Entonces tenemos que darle la protección Sí. que exige para que pueda proteger a la sociedad. Y la protección a los ciudadanos que muchas veces han sido víctimas de abusos. De todas maneras. Entonces hay que Es que ahí garantizar hay un que ser equilibrio. Todos. O sea, hay que me dar el incluyo, ejemplo a la hora de la tenemos sanción, historia- ¿no? Claro, todos lógico. tenemos historias de terror Muy de bien. cómo la policía nos ha maltratado. Aún así,
hay que devolverle la dignidad al policía y hay que proteger al policía para que el policía nos pueda proteger Y hay a que nosotros. limpiar a la policía de tanta corrupción que hay. De Bueno, todas entonces maneras. hay que reformarla porque Sí. eso viene de atrás también. La verdad que esto es una antesala de lo que puede pasar en el Senado y me parece estupendo que se eleve el nivel, que se dialogue, se lleguen a acuerdos, se argumente, porque no lo hemos visto hace tiempo. ¿Ah? Es De verdad cierto. que no. Ojalá, De verdad. O sea, ojalá. yo nací como periodista en el año 82, cuando los argumentos de izquierda y de derecha ¿no? eran sólidos y la verdad no hemos tenido eso hace muchísimo tiempo y ojalá que esta bicameralidad ayude a que se eleve esa discusión. He visto, El país lo merece. He visto el Senado y no encuentro niños ahí. Y eso es muy importante. Ya. Vamos a poder dialogar, vamos a poder conversar, vamos a tener un periodismo fiscalizador, inquisidor, que es muy Bueno, esa es importante nuestra para la chamba. sociedad. Esa es su chamba, pero nosotros tenemos que dialogar y tenemos que llegar a acuerdos de Muy punto bien. fijo en favor del país. Muchas gracias, No, gracias a ti, Jaime Molina. Delgado, Jacques Rodríguez, que además ha dado pocas entrevistas últimamente. Agradecemos que haya venido aquí a Sin Medias Tintas.